En esta mañana vamos al libro de Juan, capítulo 2, verso del 13 al 21. Juan, capítulo 2, verso del 13 al 21, verso bastante conocido también. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, y ustedes responden en su mente, ¿qué es la adoración para ti? ¿Qué es la adoración para ti? Quiero que realmente ustedes lo contesten en su mente y realmente mediten en esto. ¿Qué vienes a buscar cuando adoras en este lugar? ¿Qué vienes a buscar cuando adoras en este lugar? ¿Qué es lo que vienes a buscar? ¿Cuán santo es este lugar cuando se pronuncia el llamado a la adoración para ti? ¿Cuán santo es este lugar cuando se pronuncia el llamado a la adoración para ti? El llamado a la adoración es lo primero que hacemos en el servicio. ¿Y cuán importante es la predicación y nuestra reverencia? ¿Cuán importante es la predicación para ti y cuán importante es tú rendir reverencia? ¿Por qué pregunto esto? Porque hay ciertas cosas que se han perdido durante el tiempo. Hay ciertas cosas que se han dejado atrás por ser más relevante a la cultura, por caer mejor, para llenar la iglesia, para atraer más personas. Y se ha echado hacia un lado lo que es puro, lo que es sagrado, lo que es santo, lo que es reverente y hermoso. Y hermanos, todas estas cosas las debemos de tener en la iglesia, especialmente en el momento de la adoración. Porque entendemos que cuando hacemos pronunciación del llamado a la adoración, Dios mismo está entre nosotros, por el Espíritu Santo. Cristo mismo está entre nosotros, escuchando nuestra alabanza, nuestro himno y nuestra adoración. Y es importante entender que este lugar común, en un momento se vuelve un lugar santo en donde el pueblo de Dios adora al Dios tres veces santo. Y hoy vamos a ver en esta mañana ese momento en que el pueblo de Dios no entendió la santidad de Dios, no entendió el lugar de adoración ni de oración, sino que lo convirtieron en una tienda sin reverencia a Dios. Así que nos ponemos de pie y buscamos Juan capítulo 2, verso del 13 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje en 2 puntos, pero antes lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a aprender que la casa de Dios es lugar de adoración. Que la casa de Dios es lugar de adoración. Y los 2 puntos son: primer punto,
del verso 13 al verso 17, Jesús tiene celo por su casa. Jesús tiene celo por su casa. Y del verso 18 al 21, Jesús es la señal que piden. Jesús es la señal que piden. Vuelvo y repito, primer punto, Jesús tiene celo por su casa y Jesús es la señal que piden. Vamos al primer punto, Jesús tiene celo por su casa. Aquí vamos a ver dos cosas. El templo es corrompido y el segundo, el templo es casa de adoración. Fíjense lo que dice el verso 13. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Así que aquí vemos que Jesucristo bajó a Jerusalén y era el tiempo de las Pascuas. En el tiempo de las Pascuas venían muchos judíos, venía mucha gente a Jerusalén para rendir sacrificio, para dar adoración al único Dios verdadero. ¿Y qué ocurrió? Cierto grupo vio la oportunidad de hacer dinero con eso. Y tomaron todas sus mercancías, tomaron todas sus ideas y la llevaron dentro del templo. La llevaron allí para hacer dinero, para vender, y se olvidaron que eso era un lugar puro, un lugar santo, un lugar de adoración, un lugar de oración. Y allí comenzaron a hacer sus negocios, comenzaron a hacer sus cambios de dinero. Los animales gritaban, las personas hablaban duro, había negociación en medio, habían desacuerdos, habían personas que no estaban tan contentas con el precio que les daban, habían otras que engañaban y se aprovechaban de las personas porque no tenían mucho con qué comprar y adorar a Dios en sacrificio. Esto me acuerda una vez que mis hermanos estudiaron fuera del país y fui a visitarlo a su graduación y había un lugar en donde habían comercio. Y ese donde estaba ese comercio era casi imposible poder hablar, porque había mucho ruido, había muchas personas hablando, había muchas personas haciendo tratos, otras gritando. Y era bien imposible tú poder concentrarte inclusive para ver los productos que habían allí. Yo creo que ustedes se imaginen este ruido, todo este caos dentro del templo. El templo donde se supone que haya reverencia, donde haya silencio, donde dé espacio a la oración, a la meditación, al único Dios verdadero. En este lugar había un caos. En este lugar había mucha oportunidad, inclusive para el pecado. El templo se había corrompido. El templo se había dañado de puro a sucio, de reverente a irreverente. Ya no había espacio para tú ir allí tranquilamente a adorar a Dios, a orar y rendir tu sacrificio. Y hermano, esta verdad, aunque habla de un templo en específico, es la verdad de nuestros corazones en cierta manera. La palabra dice que nuestro cuerpo es templo. Y claro, es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Nosotros fuimos hechos para que Dios viviera con nosotros por toda la eternidad. Y esto ocurre cuando Dios nos salva, el Espíritu Santo entra en nuestros corazones y hace morada, hace tabernáculo en nuestras vidas y mora en nuestros corazones, en nuestro templo. Antes de Cristo Jesús había un caos. No había reverencia para Dios, no había pureza para Dios, no había meditación para Dios, no había oración para Dios. Era un completo caos por el pecado y los ídolos que habían en nuestros corazones. Pero Cristo nos salvó, nos limpió y cambió todo lo que nosotros éramos, dándonos una naturaleza nueva. Y hermano, ese corazón cambiado es un corazón que también se refleja con el deseo de tener reverencia en el lugar en donde adoramos. Es un deseo de tener este lugar santo, este lugar
puro, en donde nos reunimos con el único Dios verdadero. Pero no podemos permitir que el templo se corrompa. ¿Y cómo se corrompe el templo? Primero, cuando dejamos que la impureza entre a nuestros corazones. Si usted tiene el templo de Dios por santo, es porque usted tiene en alta estima la adoración a Dios. Es porque usted ve reverente, usted ve importante la adoración. ¿Por qué? Porque en su vida usted lucha para no solamente adorar a Dios el día domingo, sino en su vida usted lucha para caminar con el Señor durante la semana. Y eso se refleja en un deseo de hacer las cosas correctas en la adoración. Esto nos lleva al otro subpunto. El templo es casa de adoración. Un corazón transformado, un corazón que ve el templo como casa de adoración. Fíjense lo que dice Jesucristo en el verso 16, luego que tumba las mesas, saca a las personas. Él dice, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Ya ese lugar no era un lugar santo de adoración y sublime. Ya esas personas que estaban allí no veían la seriedad del lugar. ¿Por qué? Como dije antes, su corazón ya se había corrompido. Ya no era un lugar puro. Es por esto que Jesucristo viró las mesas. En cierta manera, Jesucristo purificó, limpió el templo, volcando y sacando a todos aquellos que de alguna manera u otra la dañaban. Y hermano, algunos dicen, fíjese, Jesucristo se enojó y Jesucristo pecó. Jesucristo no pecó. No se encontró pecado en Jesús. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios contra el pecador, esa ira no es una ira pecaminosa, es una ira santa. El que Jesucristo haya volcado el templo no quiere decir que Él pecó. Tenemos que verlo desde una perspectiva correcta. Y es que Jesucristo es Dios. Jesucristo hace la voluntad del Padre. El único que tenía la autoridad de hacer este tipo de cosas es el mismo Señor Jesucristo. Inclusive, nosotros no podemos entrar, vamos a ponerle a alguna parroquia católica y tumbar la imagen de María y los santos y volcar mesa y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque no tenemos la autoridad. Jesucristo tenía la autoridad de limpiar su templo. Nosotros tenemos el llamado de predicar acerca de la autoridad de Cristo. Y este era el error en el principio de la Reforma Protestante, en donde algunos inclusive tapaban carreteras para tumbar y quitar imágenes. Y aunque estemos de acuerdo con que las imágenes no son bíblicas, no es la manera de tú transformar corazones. La única manera de transformar y llegar al corazón del hombre es por medio de la predicación del Evangelio. Así que Jesucristo es el único que tenía la autoridad de ir y limpiar y purificar el templo. Y de esta manera se volviera a ser un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar reverente. Y hermano, hoy día esto ha ocurrido en nuestros tiempos. Como dije al principio, con el tiempo mucho se ha ido dejando atrás, y una de las cosas que se ha ido dejando atrás es la reverencia en la adoración cristiana. La reverencia en el lugar de adoración. Ya hoy día no se predica la palabra de Dios. Hoy día se da una charla motivacional, donde las personas pueden salir contentas, alegres, pero sin la palabra de Dios. Hoy día no se ve ya la adoración sublime, bíblica, sino que la adoración ahora se convierte en un entretenimiento en donde las personas se puedan sentir bien y en donde le agrade a las personas. Ya no es un lugar donde la adoración es solamente y exclusivamente para Dios, regulada por su palabra. Es un lugar casual. Un lugar en donde usted puede hacer lo que usted quiera, menos la reverencia al único Dios verdadero.
Y hermano, esto es bien serio, donde no hay seriedad por la predicación, por la adoración y por la reverencia. Allí verdaderamente no se glorifica ni se adora a Cristo. La devoción no es a Dios, sino a los hombres. En este templo se le olvidó la devoción a Dios. Se olvidaron que esa es casa de Dios. Y hoy día se han olvidado que el culto público al único Dios verdadero se trata de la devoción única y exclusivamente a Dios. Pero han querido agradar a los hombres y se ha corrompido la casa de Dios. Y como dije antes, esto comienza en el corazón de los hombres. Cuando Dios no está en el corazón del hombre, cuando el hombre no vive una vida en devoción a Dios, este tipo de cosas ocurren donde la preferencia del hombre es lo que domina y no realmente lo que Dios nos pide por su palabra. Esto nos lleva al otro punto. Jesús es la señal que piden. Jesús es la señal que piden. Fíjense lo que dice luego que Él purifica el templo. Dice, entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Primero, las señales no convierten. Las señales no convierten, los milagros no convierten, las acciones sobrenaturales no convierten. Pero antes de ir a las señales quisiera hacer observación a lo que dicen los apóstoles. Los discípulos dicen, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Los discípulos entendieron que en la Escritura en algún lado decía, el celo por tu casa me consume. Y ellos se están refiriendo al Salmo 69, versos del 7 al 9, que dice, pues por amor de ti he sufrido insultos. La ignominia, que es la vergüenza, ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. ¿Qué ocurrió en este salmo? Que David estaba en completo celo por la casa de Dios. Fíjense lo que dice Calvino. Dice, la ansiedad de David por mantener la adoración a Dios era tan intensa que con alegría se inclinó para recibir todos los reproches que los hombres malvados lanzaban contra Dios. Y ardía con tal celo que este único sentimiento dominaba todos los demás. Esto que sentía David, este sentimiento, esta pasión que sentía David, se cumple en el Señor Jesucristo. Y los discípulos lo entendieron, dijeron, ahora entiendo, en otras palabras, de dónde viene el celo por el templo. Ahora veo de dónde viene, de una completa entrega a mantener la adoración de Dios pura y sin mancha. Y todo este sentimiento de David se cumple en el Señor Jesucristo. Para el Señor Jesucristo, la adoración es importante. La manera en que nos acercamos al único Dios verdadero es importante. Y al ver este celo de nuestro Señor Jesucristo, los judíos le piden señal. Le dicen, dame la señal para ver si ya que tienes autoridad para limpiar el templo, entonces ¿qué otra señal tienes para entonces creer? Y Jesucristo le dice, destruyan el templo. Destruyan todo este templo y en 3 días yo lo voy a volver a construir. Y obviamente ellos dijeron, ¿de qué habla él? Si en 46 años se construyó, ¿cómo es que él lo va a construir en 3 años? Y lo que Jesucristo le estaba diciendo a los que estaban allí presentes era, yo soy la señal. Yo soy la señal. Ustedes quieren señal, yo soy la señal. En 3 días voy a volver a resucitar, voy a morir en la cruz del Calvario y en 3 días voy a volver a resucitar. En 3 días levantaré este templo.
Pero obviamente los judíos buscaban otra señal y ellos no se daban cuenta que el mismo Dios estaba entre ellos. Que el mismo Salvador estaba entre ellos. No necesitaban otra señal porque tenían la señal máxima que alguien puede tener delante de sí mismo, que es el Señor Jesucristo. Ellos demandaban señal y no se daban cuenta que el mismo Dios estaba delante de ellos. Pero fíjense algo, que los judíos sí entendían el propósito de las señales. Quizás cuando ellos decían, danos señales, ellos estaban pensando en el primer periodo de milagros con Moisés, donde Moisés daba señales pero traía un mensaje. Quizás estaban pensando también en Elías, la segunda etapa de los milagros, en donde Elías hacía señales sobrenaturales pero traía un mensaje. Ellos querían señales, pero no querían el mensaje porque el mensaje estaba delante de ellos. Era el mismo Señor Jesucristo. Ellos querían algo más y no se daban cuenta que la salvación estaba delante de ellos. Y hermano, les he dicho esto muchas veces antes. Las señales sobrenaturales nos salvan. Las señales sobrenaturales validan al mensajero como enviado por Dios y validan el mensaje que van a traer. Pero no traen salvación. El único que trae salvación es el Señor Jesucristo. El único que puede perdonar nuestros pecados, limpiar toda nuestra maldad, darnos vida eterna, es solamente el Señor Jesucristo. Y eso era lo que ellos tenían delante de ellos. Y déjenme mencionar algo que ocurrió en nuestra ciudad esta semana. Esta semana hubo una cruzada de conversión y milagros en medio de nosotros. Conversión y milagros. Y en la promoción salía y decían, ven y recibe tu milagro. ¿Cómo alguien puede saber si viene un milagro? ¿Cómo alguien puede saber que es la hora del milagro o de la salvación? Nadie puede garantizar que usted vaya a un servicio o a una actividad religiosa y usted salga salvo, usted salga creyendo, o un pecador salga creyendo, o salga de inválido caminando. Eso nadie lo sabe. Y lamentablemente buscan señales sin saber que la señal máxima es el mismo Señor Jesucristo ofrecido por medio del Evangelio. La señal más grande que cualquier persona puede recibir en su vida es al Señor Jesucristo. Porque Él es la señal. Él es la señal entre nosotros. Inclusive Juan dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La luz del mundo, el creador del mundo vino a la tierra, estuvo entre nosotros y aún así no vieron la señal de la salvación. Hermano, la señal más grande de parte de Dios es el Señor Jesucristo. En otras palabras, el Señor le está diciendo a ellos, ustedes piden señal, ustedes piden algo más grande y no hay nada más grande que yo de mi vida y la levante y la vuelva a tomar a los 3 días. No hay una vía, no hay un camino, no hay una puerta en donde le puedan llevar al mismísimo Dios fuera de mí. La señal más grande es que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores como tú y como yo. Los judíos tenían la salvación en sus narices, a Dios mismo, y lo rechazaron. La señal que hoy vemos y que queremos ver es que el Espíritu Santo continúa llamando a pecadores a los pies de Cristo. ¿Usted quiere ver señales? Comparte el Evangelio. ¿Usted quiere ver señales? Invite a la iglesia a personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Porque quizás usted vea una señal genuina en donde un pecador es transformado por el poder del Espíritu Santo y lo que salga de sus labios luego de eso es adoración al único Dios verdadero. Una señal grande es que un pecador venga a la iglesia y en el lugar santo, en el lugar de reverencia, puedan adorar al único Dios verdadero. Eso es una señal verdadera
de parte de Dios hoy día. Y hermano, cada día, en nuestro diario vivir también vemos señales de milagros en nuestras vidas. Cada vez que usted comete un error y se arrepiente, el Espíritu Santo está trabajando en su vida y eso es una señal de parte de Dios. Cada vez que usted se sienta a hablarle palabra a sus hijos, palabra de Dios, eso es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en su vida, en su familia. Cada vez que usted se siente a orar, usted se sienta a meditar en la palabra de Dios, hermano, el Espíritu Santo lo está llevando a hacer eso. Eso es una señal de parte de Dios. Que usted llegue aquí un día lluvioso, a adorar al único Dios verdadero. El único que lo puede haber movido a hacer eso es el Espíritu Santo. Y eso es una señal de parte de Dios. No nos equivoquemos y busquemos señales en otros lugares, de otras maneras en donde hoy día no suceden. Busquemos realmente las señales en donde la palabra de Dios nos lleva y es el mover, el trabajo del Espíritu Santo en la vida de pecadores como nosotros. Cada día nosotros somos transformados. Cada día estamos caminando a ser más semejantes a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una señal de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo que Él está trabajando con nosotros. Si usted no ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, de que usted está aquí en esta mañana también es una señal que en el decreto y soberanía de Dios, Él quiso que usted esté aquí para escuchar este mensaje. De que su corazón quizás esté impuro, esté adorando a otros dioses ajenos, no tenga reverencia delante de Dios, pero el que se ofrece por medio de esta predicación es el Cristo, el Salvador. Y Él puede limpiar, purificar su corazón de tal manera que usted se rinda delante de Él y entregue todo a Él. Y Él le dará perdón, vida eterna y una nueva naturaleza. El único que lo hace es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, fíjense al final. En el verso 21 dice, pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Luego de la resurrección, los discípulos se acordaron de este evento. Y ellos dijeron, oh, Él se refería a su cuerpo. Él estaba diciendo que iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué ocurrió? Ellos creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había hablado. Ellos vieron una señal. ¿Y cuál fue la señal? La resurrección del Hijo de Dios. Y ellos creyeron en las Escrituras y en Cristo Jesús. Hermano, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha visto la señal del Espíritu Santo transformar su vida, su corazón y lo ha llevado a poner la fe en Cristo Jesús, ha creído en las Escrituras y en la palabra de Dios, que es la misma Escritura. Todo creyente que tiene celos por la casa de Dios, para que se adore de una manera reverente, pura, ordenada, hermosa, es una persona que también desea crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y hermano, esto solo ocurre cuando el Espíritu Santo nos transforma, pero tampoco ocurre solo. Nosotros tenemos que movernos por el deseo que tenemos de servirle a Dios, de adorar a Dios, de crecer en el conocimiento, movernos a leer su palabra. Uno de nuestros grandes anhelos es aprender más de Dios. ¿Cómo usted va a saber cómo adorar a Dios? ¿Cómo usted puede entender cómo ser más reverente? ¿Cómo usted puede entender cómo llevar su vida de una manera que agrade y le plazca a Dios? ¿Cómo usted conoce todas estas cosas? Solamente por medio de la lectura y estudio de la palabra de Dios. Y cuando usted lee más la palabra de Dios, más celoso es por las cosas de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, más celoso es lo que usted mira, lo que usted escucha, con quien usted habla, con quien pasa tiempo, porque solamente lo que usted quiere que entre a su corazón son cosas de Dios puras y que le lleven a ser más reverente y más obediente al único Dios verdadero. ¿Cómo ocurre esto? Cuando nos sentamos y leemos la palabra de Dios. Hermanos, esta iglesia tiene
tesoros. ¿Y cuáles son los tesoros? Primero es la palabra de Dios. Y segundo, nos ha dado confesiones, nos ha dado catecismo y nos ha dado un celo por la enseñanza bíblica. Esto nos ayuda a nosotros a poder crecer más en la palabra de Dios. Así que hemos visto hasta ahora que Jesús tiene celo por su casa. Jesús es celoso por su casa. Él no toma liviano lo que ocurre en la adoración. Él no toma liviano lo que ocurre en nuestros corazones. Él realmente es celoso por la adoración. Y hermano, déjeme decirle esto. Él es celoso con nuestras vidas. Él es celoso con lo que entra a nuestros corazones. Y segundo, hemos visto que Jesús es la señal que piden. Si usted camina con Cristo, si usted ama a Cristo, ama su palabra, ama a su iglesia, déjeme decirle que usted ha experimentado la señal más grande que cualquier ser humano puede haber experimentado, de venir de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Así que vuelvo y pregunto, ¿qué es la adoración para ti? ¿Qué vienes a buscar cuando adoras en este lugar? ¿Cuán santo es este lugar cuando se pronuncia el llamado a la adoración? ¿Cuán importante es la predicación y ser reverente? Y por último, ¿cuán importante es mantener tu corazón puro delante de Dios? Así que medita en esas palabras, oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es precisa, es directa. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser más reverentes, más ordenados, no solamente en la adoración, sino en nuestras vidas cotidianas, mi Dios. Ayúdanos a amarte cada vez más, a servirte cada vez más, a echar hacia un lado todo lo que no te agrada a ti, Señor. Transforma nuestros corazones. Danos un corazón dispuesto a sacrificar absolutamente todo por el servicio a ti, mi Dios. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.